Bienvenidos amigos a nuestro canal Mensaje de Dios. Yo quiero compartir con todos ustedes una de las sabias y valiosas enseñanzas del Padre Listoro. Acompáñenme hasta el final de este video. Pero no solo que los descubran, que los disfruten, que los saboreen. A ver, por favor, párense a pensar un momentico que usted pertenezca. Miembro de la familia de Dios. Párese a pensar un momentico que usted sea parte, miembro de la familia de Dios. O un poquito más atrás, que usted pertenezca a la ciudadanía de los santos. ¿Y dónde está la ciudadanía? En los cielos. En los cielos. ¿Dónde lo dice? Filipenses 3:20. Pero ya va un momentico. Qué bonito es pertenecer a la familia de Dios. Qué bonito es pertenecer a la ciudadanía de los santos que ya murieron y están reinando y que la prostituta estaba destruyendo. Ve que la iglesia católica no era la gran prostituta, la gran Babilonia, que perseguía a los pobres evangélicos. ¿Qué cuento? Si ellos no tienen santos, si ellos no tienen los apóstoles que vienen de Cristo, la asociación apostólica, si ellos hasta ahora acaban de nacer. Ahora, vean ustedes cómo dice la Biblia que usted y yo podemos lograr, alcanzar, construir mi vida espiritual, todo dentro de la familia de Dios y la ciudadanía de los santos. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Para que ustedes sean ciudadanos del cielo y para que para que ustedes sean conciudadanos de los santos en el cielo y para que pertenezcan a la familia de Dios, ¿qué tienen que hacer? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. No pueden construir su vida espiritual sobre lo que a usted le dé la gana, lo que usted piense, lo que a usted le parezca. No, para eso Dios dejó los apóstoles, para que usted edifique sobre el fundamento de los apóstoles, para que usted mire qué enseñaban los apóstoles hace 2000 años, qué enseñaban hace 1900 años, qué enseñaban hace 1500 años, qué enseñaban hace 1000 años, qué enseñaban hace 300 años, ¿qué enseñaban hace 100 años? ¿Qué enseñaban hace 50 años? ¿Y qué enseñan hoy en pleno siglo XXI, en el 2023? Porque ahí es donde está mi vida y yo voy construyendo. Yo ya voy en el 2020. No, ¿en qué estamos? 23. Ay, me equivoqué. En el 23. Ya vamos construyendo en el 2023. Mira dónde vamos. Y dice Cristo en su palabra: si ustedes quieren pertenecer a la ciudadanía del cielo y ser miembros de la familia de Dios, tienen que construir sobre el fundamento de los apóstoles. Usted llega en el 2023, para seguir construyendo, tiene que mirar lo que ya se construyó hace 2000 años. No puedo decir, vamos a quitar lo que la iglesia vivió, 1520 años, y vamos a dejar solamente lo que la iglesia de Martín Lutero, que tiene 500 años, nos dejó. Porque estarían construyendo no sobre el fundamento de los apóstoles, sino estarían construyendo sobre el fundamento de Martín. Ahí están los protestantes. Esa es la equivocación. La iglesia católica, donde están los santos y los mártires que Cristo dejó, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, está edificada sobre los apóstoles y tiene 2000 años. Y la iglesia protestante está edificada sobre Martín Lutero hace 500 años. ¿Notan la diferencia? Entonces no pertenecen a la ciudadanía de los santos y por eso ellos no creen en los santos. Entonces no pertenecen a la gran familia de Dios, al cuerpo de Cristo que es la iglesia. Y Cristo dice en su palabra: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y profetas de los que dejó Cristo, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo.
Siendo Jesucristo mismo lo principal. Lo que Él dijo, no lo que dijo Martín Lutero. Lo que Él dijo, no lo que dice el pastor Patronilo. Lo que Él dijo, no lo que dijo el pastor Pánfilo. Lo que dijo Cristo. Él es la piedra angular. Siga. En quien todo el edificio, En que todo el edificio, desde el año 100, el año 200, el año 300, el año 1000, el año 1500, el año 1800, el año 1900, el año 2000, el año 2023, en que todo el edificio bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. para ser un templo santo en el Señor. Entonces volvemos a donde comenzamos. ¿Se acuerda que le dije que volvíamos a entrar, verdad? Vamos a entrar, ya salimos, ahora vamos a entrar. Entramos a donde estábamos, Efesios capítulo 4, versículo 11, 12. Le volvemos a leer el 11 y pasamos al 12. Efesios 4. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, Edificados sobre el cimiento de los apóstoles, porque eso lo dejó Cristo. a otros profetas, Edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas para que puedan ser parte de la familia de Dios y conciudadanos del cielo. a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar Ahí veníamos. La finalidad. ¿Cuál era la finalidad? Perfeccionar, fabricar, a los santos, fabricar santos, perfeccionar a los santos. Entonces decíamos que ahí ya descartamos a los protestantes, porque ellos no tienen santos. Y está leyendo de la Biblia, Reina Valera, aunque le quitaron, y si le quitaron sabiduría, se quedaron sin, y por eso dicen todas esas barbaridades que dicen. Sigue. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Para la obra del ministerio. para la edificación Ahí viene. ¿Para qué dejó los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros? ¿Para qué? Con la finalidad de edificar a los santos. Lo último que leyó fue para la obra del ministerio, para la obra del ministerio. para la edificación Aquí viene. Para la... Subrayen la palabra. ¿Cuál es la palabra? Edificación. Subrayen la palabra. Para la edificación. del cuerpo de Cristo, Bueno. Del cuerpo de Cristo. Respiren profundo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿qué significa? Para la edificación de la... ¿Se acuerdan Mateo 16, 18 cuando Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré? O sea que la edificación de la iglesia, Cristo la está edificando sobre el fundamento de los... pero ahí está Pedro también. Porque le dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi... Cristo está edificando la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero entre los apóstoles estaba primero Pedro. Y dice, para eso dejó a los profetas, a los apóstoles, evangelistas, para edificación del cuerpo de Cristo. O sea que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, se va edificando. ¿Y cómo se va edificando? Con los apóstoles. ¿Cómo se va edificando? Con los profetas. ¿Cómo se va edificando? Con los maestros. ¿Cómo se va edificando? Con los evangelistas. ¿Cómo se va edificando? Con los pastores. Pregunto, ¿y qué significa que la iglesia se va edificando con ellos? Que usted no puede pertenecer a la familia de Dios, que es la iglesia. Que usted no puede pertenecer a la ciudadanía de los santos. Usted no puede ser santo si usted no se deja edificar en esa iglesia. Si usted no se deja guiar por esos maestros. Si usted no acepta que lo pastoreen esos pastores que dejó Cristo. Si usted no acepta que esos hombres, comenzando por Pedro, lo dejó Cristo, los envió Cristo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Usted no cree que Cristo dejó a esos. Y usted, al no creer, entonces va buscando
otros pastores, que no son pastores, sino falsos pastores. O mejor, sí son pastores, pero el único problema es que son falsos. Sí son maestros, pero el único problema es que son. Sí son apóstoles, pero el único detalle es que son. Ese es el problema. Pero entonces aquí dice la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Siga. Hasta que todos, Miren, va a edificar la iglesia. Dejó a los apóstoles, dejó a los profetas, dejó a los evangelistas, dejó a los maestros, los que nos van a enseñar la palabra de Dios, los que van a cuidar el evangelio, los que nos van a proclamar con autoridad el evangelio. Lo va a dejar siempre en la iglesia, para edificar la iglesia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que llegue Martín Lutero? Vamos a ver hasta cuándo. hasta que todos, ¿Hasta cuándo? ¿Otra vez? hasta que todos Hasta que todos lleguemos lleguemos a la unidad a la unidad. Dios quiere una unidad. Dios no quiere la división. ¿Saben qué significa diablo? El que divide. ¿Y qué quiere Dios? La unidad. La división no es de Dios. Yo canto bonito, pero se me escucha feo. ¿A mí qué me importa? Es obra de Satanás. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Juan 17, 21. Cristo quiere la unidad. Para eso dejó los apóstoles, los evangelistas, para que haya unidad. ¿Qué significa unidad? Lo que hay en la Iglesia Católica. El evangelio que se lee aquí, en República Dominicana, hoy, se lee en Venezuela, se lee en Roma, se lee en Guatemala y se lee en Guatepeor. Eso se llama la unidad de la iglesia, que no existe en los protestantes. El evangelio que lee un pastor aquí, el de la esquina está leyendo otro. No existe la unidad. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe ¿la unidad de qué? De la fe. ¿Saben qué significa la unidad de la fe? Se lo voy a explicar. Cristo dejó una enseñanza y todos le creemos a Cristo. Tenemos una fe en Cristo. Por ejemplo, Él tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Lo dijo en Lucas 22, 19. Tomó el pan y dijo, esto es mi cuerpo. Y nosotros los cristianos lo creemos. Y dejó a los apóstoles para que todos creamos lo mismo. Y dejó a los profetas que predicaran eso para que todos creamos lo mismo. Y dejó a los maestros que enseñaran eso para que todos creyéramos lo mismo. Y dejó a los pastores para que nos guiaran y orientaran para que todos creyéramos lo mismo. Pero cuando Martín Lutero ya saca a los pastores, saca a los apóstoles, saca a los profetas, saca a los evangelistas y dice, cada uno puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, ya se perdió la unidad de la fe. Ahora unos creen que ese es el cuerpo de Cristo, otros dicen que es un mero símbolo, otros dicen que ese es el diablo. Se perdió la unidad de la fe. Porque para que se logre la unidad de la fe, Cristo dejó los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los maestros. ¿Me captan? Y por eso tenemos que estar nosotros unidos al Papa, a los obispos, al magisterio de la iglesia, a los sacerdotes. Pero ojo, ¿y qué pasa si un sacerdote se equivoca? Pues usted tiene capacidad de darse cuenta que lo que está enseñando es mentira. Por ejemplo, Martín Lutero era sacerdote y enseñó mentira. Y la iglesia tuvo la capacidad de decir no. Y usted y yo también tenemos esa capacidad. No vengan a decir que no. Si yo como sacerdote vengo y le digo a ustedes, hay que apoyar el aborto. ¿Usted qué dice? ¿Se la fumó verde? ¿O no? Claro, usted no es capaz de darse cuenta que le estoy diciendo algo en contra de la doctrina, en contra de Cristo. Claro que sí. Entonces está dentro de la iglesia los apóstoles que van a mantener la unidad de la fe. Esto es lo que Dios quiere, que todos creamos lo mismo, que creamos que la iglesia es la esposa de Cristo.
el cuerpo de Cristo. Pero si quitamos a los apóstoles, si quitamos la herencia que Cristo nos dejó, si no fundamentamos nuestra fe sobre los apóstoles y profetas, entonces decimos que la Iglesia Católica es la gran prostituta, la gran Babilonia. Perdimos la unidad de la fe. Seguimos. Hasta que todos lleguen a la unidad de la fe. Y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Para qué dejó a los profetas? Para que todos lleguen al conocimiento, conozcan al Hijo de Dios. ¿Para qué dejó a los maestros? Para que todos para que todos se dejen enseñar y conozcan al Hijo de Dios. ¿Para qué dejó a los apóstoles? Para que todos conozcan al Hijo de Dios. De ahí la misión que tiene el sacerdote y los obispos de enseñar al pueblo. Tengan el conocimiento. ¿Pero qué dice Oseas 4:6? El pueblo perece por falta de conocimiento. Traducido al castellano, el pueblo perece por falta de sacerdotes que le dé el conocimiento al pueblo de la palabra de Dios. Y por eso yo hoy hago un llamado a los sacerdotes y a los obispos a que salvemos el pueblo de Dios dándole el conocimiento de la palabra de Dios. Sigo. A un varón perfecto. Hasta llegar a un varón perfecto. O sea, los apóstoles que dejó Cristo nos llevan a la perfección. Nos animan a ser perfectos, a ser santos. Los apóstoles, los pastores que dejó Cristo nos animan y nos llevan a ser santos. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hasta que crezcamos en la vida espiritual a la medida que debemos crecer. Para que ya no seamos niños. A ver, aquí dejó otro caramelo de chocolate y de fresa. ¿Para qué dejó a los pastores verdaderos? A los evangelistas verdaderos, a los maestros que enseñen, no cualquier cosa, sino que Cristo dejó. A los apóstoles, ¿para qué? Repítalo. Para que ya no seamos niños. Bárbaro, lo dice la Biblia. La Biblia dice que el católico en la fe es como un niño. Llega un testigo de Jehová con un chocolate y se lo lleva. Llega un evangélico con 1 kilo de arroz y se lo lleva. Llega un mormón o un adventista con una medicina que necesita porque está enfermo y se lo lleva. Oh, no. ¿Eh? Y yo no sé, pero yo fui a Estados Unidos y a otros países. Pero cuando yo a Estados Unidos, la mayoría, el 99.9% de los católicos que han ido allá, lo han atacado los evangélicos diciéndole, ¿usted tiene casa? No. Sobre todo, por ejemplo, en Utah. Vayan a Utah para que vean. ¿Usted tiene casa? Allá están los mormones. No. No se preocupe, bienvenido. Nosotros somos los mormones. Los santos de los últimos tiempos. Le damos casa. Le pagamos lo que tenga que pagar. Le damos comida. Le damos trabajo. ¿Le parece bien? Sí. Así, sin ninguna condición. No, la única condición es que vaya al culto con nosotros. Que se meta mormón. Y si no me meto mormón, pues muérase de hambre. Así es en Estados Unidos. Y entonces otros, por otro lado están los adventistas, por otro lado están los evangélicos, por otro lado todos trabajan así. Entonces dice la Biblia, ¿por qué? Porque los protestantes saben que los católicos son niños. ¿Y para qué dejó a los apóstoles? Para que guíe a esos niños. ¿Para qué dejó a los profetas? Para que formen a esos niños. ¿Para qué dejó a los maestros? Para que eduquen a esos niños. ¿Para qué dejó a los pastores? Para que guíen a esos niños. ¿Me captan la idea? Y ya no sean niños, dejen de ser niños. O sea, que cuando una persona no se aferra a la jerarquía de la iglesia, es un niño. Pongan cuidado. Tenemos que dejar de ser niños. O sea, tenemos que dejar de vivir como si no tuviésemos parroquia, como si no tuviéramos párroco, como si no tuviéramos obispo, como si no tuviéramos papa. Porque para eso lo dejó Cristo. ¿Otra vez? Para que ya no seamos niños.
¿Para qué dejó a los obispos? ¿Para qué dejó a los sacerdotes? Que ellos van a ejercer ese encargo. Ser apóstol, ser profeta, ser evangelista, ser maestro, ser pastores. ¿Para qué los dejó? Para que ya no seamos niños. Católicos, ¿para qué dejó Cristo la jerarquía en la iglesia? Para que ya no seamos niños. Católicos, ¿para qué dejó Cristo la jerarquía en la iglesia? Para que ya no seamos niños. Repítalo. Para que ya no seamos niños. Entonces yo tengo que dejarme guiar por los pastores de la iglesia. Yo tengo que dejarme guiar por los apóstoles de la iglesia, por los evangelistas, por los maestros. Tengo que dejarme instruir, tengo que formarme, tengo que dejarme formar, recibir las enseñanzas que me dan en la catequesis de adultos, o en la formación de los adultos, o en la formación de los grupos de apostolado. Tengo que aceptarlo, porque yo no quiero ser. ¿Y qué le pasa a los niños? Pongan cuidado lo que le pasa a los católicos niños. Aquí está escrito. Y se cumple la palabra de Dios. Para que ya no seamos niños. ¿Qué pasa con los niños? Pongan cuidado. Llevados por... ¿Qué pasa con los niños? Llevados. Se los llevan. ¿Qué pasa con los niños? Llevados. Se los llevan. ¿Quién se los lleva? Con un caramelo o un chocolate. Vamos a ver lo que diga la Biblia. Lo que diga la Biblia, no inventen. Vamos a ver lo que diga la Biblia. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina. ¡Ah, bárbaro! Se lo llevan otras doctrinas. Cualquier viento, ¿sabe qué significa cualquier viento de doctrina? Se lo traduzco. A un católico niño que no reciba catequesis, que no reciba formación, que no ame a los sacerdotes, que no se apegue a la jerarquía de la iglesia, que no ame al Papa. ¿Qué pasa? Cualquier viento de doctrina, o sea, cualquier viento de doctrina significa el viento del que sopla y uno no sabe de dónde viene, ¿verdad? Ni a dónde va, ¿verdad? Entonces, cualquier viento, llegó un testigo de Jehová, eso es un viento. Llegó un adventista, eso es un viento. Llegó un mormón, eso es un viento. O sea, ¿por qué los testigos de Jehová son testigos de Jehová? Porque llegó un viento. Si hubiese llegado un viento adventista, no fueran testigos de Jehová, fueran adventistas. Si hubiera llegado un viento mormón, no fueran testigos de Jehová, fueran mormones. Si hubiera llegado un viento pentecostal, no fueran mormones, fueran pentecostales. ¿Me captan la idea? Cualquiera que le llegue un viento, ahora, por favor, con Lupita, no, Lupita no, con esta lupa que me regalaron hoy, por favor, vean dónde está el veneno o la droga que le dan a los niños. Porque hoy estaba viendo un programa de cómo en los países ahora están comerciando con los niños y están haciendo todo con los niños. Y dice que se roban los niños. Y le preguntaban a uno de los ladrones de niños, le preguntaban, ¿y usted cómo hace si los niños son pequeños y comienzan a llorar? Dice, los drogo. Les doy droga. Y en el momento que le dé droga, los niños se quedan tranquilos y los llevo por donde yo quiera. A ver, ¿cuál es la droga que le dan a los niños? Otra vez repítanlo. ¿A ustedes me ayudan a ver cuál es la droga? Por estratagema. No, hombre, ¿dónde iba? Para que ya no sean niños llevados por cualquier viento de doctrina. Ay, me equivoqué, ya va. Dígalo usted, me pasé. Para que ya no sean niños. Niños, vamos a ver cuál es la droga que le dan. Fluctuantes, llevados por doquiera. Llevados por doquiera, se lo llevan. Y después que se lo llevan, ¿qué le dan? Vamos a ver cómo es la droga que le dan. De todo viento de doctrina. ¿Cuál es la droga? De todo viento de doctrina. ¿A dónde va la droga? De todo viento de doctrina. La droga va... ¿en qué? De todo viento de doctrina. ¿Dónde está la droga? En la doctrina, véanlo, en la doctrina está la droga. A los niños católicos que no están formados, que no se dejan educar en la iglesia, que no aman al Papa, que no aman la jerarquía de la iglesia, que hablan pamplinadas, los llevan, se los llevan y le dan
una dosis de doctrina. Esa es la droga que le dan. Por eso el católico ignorante dice, padre, yo no veo cuál es la maldad de los protestantes. Es el mismo Dios y aquí el mismo Dios. Allá se alaba, aquí se alaba. Allá se canta, aquí se canta. Allá la Biblia, aquí la Biblia. Allá se ora, aquí se ora. Eso es lo mismo. Usted es un niño y no es capaz de darse cuenta que la droga está en la doctrina. Muy bien, amigos, hemos llegado hasta el final de esta importante reflexión. Espero que todos juntos hayamos encontrado valiosas lecciones y momentos de inspiración en las palabras del Padre Lístoro. Si te gustó esta enseñanza, por favor no te olvides de like, comenta en la parte de abajo qué tal te pareció y ayúdame a difundir el mensaje de Dios compartiéndolo con tus familiares y amigos. Que Dios y María Santísima los acompañe. Hasta pronto.